Bueno, no mucha gente se interesó en mi presentación. O estaba muy bueno el café. Entonces, puedo decir cosas que no tenía pensado decir, pues eso es una parte positiva. Bueno, partiendo por agradecer la invitación a este seminario y darle buenos días a todos, partiendo saludando a todos los presentes y a los que se integren. Me pidieron transmitir o hablar acerca de la experiencia de Antofagasta en el ámbito de las energías renovables y me voy a referir a eso dentro del contexto de cuál es la relevancia de la energía para la minería y cuál es el contexto en el que hoy día la minería se encuentra, los desafíos que tenemos por delante y cómo el suministro de energía se enmarca dentro de ellos. La minería, como todos prácticamente quizás saben, es uno de los grandes consumidores de energía del país. Ha sido históricamente consumidor de más del 30% o de un tercio de la energía que se produce en Chile y lo ha seguido siendo. Este gráfico lo vengo presentando desde el 2011 y no lo he actualizado, pero actualmente las cifras son prácticamente las mismas. Y la minería hoy día enfrenta diversos desafíos ampliamente discutidos dentro de los distintos gremios mineros, donde por supuesto el costo y el acceso a energía a precios competitivos es uno de los más relevantes, junto con otros. Claramente el tema de la disponibilidad y el costo del agua es un tema creciente en la industria, la disponibilidad de fuerza laboral calificada y con niveles de productividad altos también ha sido un tema cada vez más relevante. Los costos de operación, los costos de inversión de los últimos proyectos recientes se han disparado mucho y eso también ha llevado a revisar gran parte de los planes de inversiones futuros de las empresas mineras, a retrasar algunos de ellos. Pero por cierto, el costo y la disponibilidad de energía a precios competitivos ha sido un tema recurrente, ustedes lo habrán visto en la prensa en los últimos años, diversos actores que aparecen recurrentemente reclamando o pidiendo, ¿no es cierto?, acciones a nivel de gobierno para poder bajar los costos de energía en el sector. Y acá hay un estudio que hizo el CRU, una institución que hace benchmark de los distintos costos y productividad en el sector minero mundial, donde vemos que efectivamente la curva roja es el costo o la evolución del costo de la energía en Chile, en el sector minero, y la curva azul es el promedio del costo de la energía en el sector minero de los otros países con los cuales competimos, China, Perú, Estados Unidos, Australia, Rusia, etc. Y ahí podemos ver cómo a partir del 2004, con la crisis del gas argentino, nos desacoplamos de la curva de costos a nivel mundial y vamos progresivamente perdiendo competitividad en lo que se refiere al suministro de energía eléctrica. Esta brecha se ha mantenido en el tiempo y es una brecha que nos preocupa porque la energía representa una fracción relevante del costo de operación de las empresas mineras. En el caso nuestro, en el 2014, el Grupo Antofagasta Minerals tuvimos un costo de operación cercano a los 2.800 millones de dólares durante el año y el 12% de ese costo lo representó el suministro de energía eléctrica. En el gráfico de barras que está a la derecha podemos ver cómo el costo unitario de extracción de cobre pasó de ser 96 centavos la libra a más del doble, prácticamente el doble en el año 2014. Pero el costo unitario de suministro de energía pasó de 4 centavos a más de 20 centavos, vale decir, el costo de energía aumentó más de 5 veces en los últimos 8 años. Ha sido lejos el costo que más ha subido en lo que es la operación minera, una industria que por lo demás está teniendo estructuralmente consumos incrementales de energía. Acá hay un estudio hecho por Cochilco hace un tiempo atrás, donde se ve que en el periodo 2000 a 2012 la ley de producción de cobre ha bajado en más de un 30%, desde 1.29% a 0.86%. ¿Qué significa esto?
que hay que procesar en las plantas y moler un 30% más de mineral para tener o conservar la misma tasa de producción de cobre. Y el 70-75% de la energía que consumimos está en el proceso de molienda. Por lo tanto, este es un factor estructural que está haciendo que los rasgos mineros que se están haciendo más antiguos, estamos acercándonos a las zonas de menos ley, van consumiendo cada vez más energía. Algo parecido pasa con la dureza. La dureza también es un factor determinante en el consumo energético. La dureza también ha venido incrementando en la última década en promedio de la extracción de cobre en Chile en prácticamente un 20%, y también es un factor que ha contribuido al incremento del consumo de energía para las mismas tasas de extracción de cobre. Y finalmente, el tema del agua ha ido creciendo en relevancia. Cada vez más las compañías mineras estamos optando por soluciones de uso de agua de mar, de plantas desaladoras. Nosotros, en nuestra operación Centinela en el norte, tenemos que bombear agua de mar hasta los 2.000 metros de altura en un trayecto de más de 160 kilómetros. Por lo tanto, ahí consumimos una cantidad muy importante de energía solo para llevar agua a nuestra operación minera. Y todos los proyectos nuevos que vemos hoy día en el pipeline de las distintas compañías son proyectos que tienen leyes de cobre cada vez más bajas, son proyectos que están desafiados en cuanto al uso y la optimización del uso del agua de forma cada vez más creciente. Por lo tanto, son proyectos que van a consumir cantidades mayores de energía, con una presión tremenda en los costos, dada las nuevas leyes que estamos observando en los proyectos nuevos. Antofagasta Minerals es una compañía donde tenemos operaciones tanto en la segunda región como en la cuarta región. Ahí está mal el tag, ¿no es cierto?, en Los Pelambres, está en la cuarta región, frente al sector de Los Vilos, en el borde de la cordillera con Argentina. Y tenemos un consumo total cercano a los 500 megas, donde prácticamente el 50% está en la zona norte y el 50% está en la zona central, en Los Pelambres. Y me voy a referir particularmente a Pelambres porque es ahí donde hemos concentrado toda nuestra actividad reciente en torno a la contratación de energías renovables y a nuestra participación en proyectos de generación de energía renovable, tanto solar como eólico. En el norte, por razones más estructurales, tenemos contratos todavía concentrados en generación térmica. Pelambres hoy día es una compañía que consume 200 megas, casi 1.400 gigawatts de energía al año. Nuestra expectativa es que esta demanda va a subir a 250 megas, a unos 1.700 gigas por allá por el año 2019. Y la composición que esperamos de suministro en el mediano plazo va a estar dominada por fuentes de generación no térmicas. Ahí vemos un 44% hidro, 20% solar y 16% eólico. Tenemos hoy día contratados cerca de 600 gigawatts al año en base a energías renovables no convencionales. Voy a contar un poquito más adelante nuestra experiencia en eso. Y esto también se suma a un diseño bastante ingenioso donde generamos prácticamente el 10% de nuestras necesidades de energía con la correa transportadora de minerales que lleva los minerales desde la mina hacia la planta en 12 kilómetros de correa en una pendiente que recorre prácticamente 1.000 metros de diferencia de cota, y ahí usamos motores para frenar la correa, que sin estos motores agarraría o tendría una aceleración bastante alta producto del peso del mineral. Por lo tanto, ahí generamos prácticamente 22 megas con un sistema de freno que usa la energía gravitacional para generar energía eléctrica que consumimos dentro de nuestras plantas. ¿Qué hemos hecho en términos de contratación de energías renovables? Nosotros, el primer contrato que hicimos y la primera experiencia que tuvimos en esto de adaptarnos o adaptar nuestra forma de contratar energía fue nuestra experiencia con el Parque Eólico de La Rayán, por allá por el año 2011, cuando comenzamos a buscar fuentes alternativas de suministro
en esta estrategia de cambiar la forma de suministrar energía a medida de los pelambres. Y coincidimos con Pattern Energy, que estaba desarrollando este parque con unas expectativas bastante altas en cuanto al factor de planta y con un desarrollo, a nuestro juicio, muy bueno, digamos, en lo que era la cantidad de datos que había para sustentar estas expectativas de producción de energía eólica. Este es un parque que tiene una capacidad instalada de 115 megas. Nosotros tenemos un contrato por 20 años por una cantidad de 280 gigawatts y inició su operación comercial a mediados del año pasado. Y aquí voy a referir brevemente a los desafíos que tuvimos que enfrentar para hacer un contrato de suministro con este parque en particular, donde claramente sabíamos y es conocido, digamos, que la energía eólica tiene una variabilidad de generación tremenda. En este gráfico vemos en azul cuál ha sido la generación efectiva del Parque La Rayán en estos casi 9 meses que llevamos operando. Y la curva roja es la cantidad de energía que tenemos contratada a nivel mensual. Entonces, cuando uno ve este gráfico, dice, bueno, esto es algo que pareciera que no funciona, porque ¿qué pasa cuando no hay viento? ¿Qué pasa cuando sobra viento? Y probablemente hace años atrás habríamos dicho, ¿sabe qué más? Este parque eólico no es una solución para nosotros, porque nosotros requerimos un suministro que se parezca lo más posible a la curva roja, y por lo tanto esto es una fuente de riesgo e incertidumbre y es una cosa que no funciona. Y yo te diría que quizás la gracia fue que nos detuvimos un tiempo a pensar cómo podíamos resolver ese problema. Y lo hicimos junto con nuestros socios de La Rayán, con Pattern Energy, y nos pasamos probablemente unos 8 meses tratando de ver cómo podíamos adaptar los PPAs tradicionales, que son los que normalmente todos queremos usar, y a todos nos gusta, digamos, que los proveedores llenen el cuadrito con el precio y no tener que hacer mucha reingeniería de contrato. Todos tenemos que resolver distintos problemas del día a día. El gerente de contratos de una minera tendrá 100 contratos que resolver al mes, por lo tanto, no mucho tiempo tampoco para dedicarle a estas cosas a veces no hay. Pero nosotros hicimos un esfuerzo y la verdad que después de harto tiempo y harto pensar cómo resolver este dilema, dimos con una solución que creemos y hemos visto a la fecha funciona. No los voy a latear con fórmulas ni cosas raras, pero básicamente lo que tratamos de hacer es de llenar los espacios en la medida que se puede. Cuando falta energía eólica nos apoyamos en el precio marginal, en el spot, y cuando sobra energía eólica, como se muestra en ese gráfico, hacemos mecanismos de cobertura o de swap de precio de forma tal de que en términos anuales este contrato se parezca lo más posible a la curva roja. De minuto que estamos conectados al sistema central, tenemos asegurado el suministro, lo que nos interesa es que los dólares fluyan como la curva roja, sin importarnos mucho cómo fluye la energía, como en este caso se ve en la curva azul. Mi pensamiento es que probablemente esta es una de las principales barreras que la industria renovable tiene que pasar para poder hacer contratos con diferentes clientes industriales, ya sea mineros u otros, porque efectivamente requiere de dedicación, de tiempo, requiere de entender bien qué riesgos se están tomando. Efectivamente, para poder hacer esto tuvimos que entender muy bien los riesgos asociados a la generación eólica, los reportes de ingenieros independientes respecto a los factores de planta, las variabilidades. O sea, hay que meterse bastante en la técnica detrás de la generación eólica, los efectos de los costos marginales, y requiere entender muy bien los riesgos asociados a estos contratos. Aquí no hay magia, o sea, los riesgos en alguna parte se trasladan. Y si no están en la generación, estarán en los marginales y en los diferenciales que se producen a través del tiempo. Pero creemos que son riesgos que se pueden gestionar, que se pueden manejar y que se pueden mitigar si son bien estudiados. Otro tema que también fuimos aprendiendo en el andar
tiene que ver con que, claro, en el mediano plazo, dadas las restricciones de transmisión, también se produce un estrés adicional para estos contratos renovables, porque muchos de ellos están en zonas más alejadas de los centros de consumo. En el caso nuestro, ustedes pueden ver ahí que si bien Los Pelambres está localizado en la cuarta región frente a Los Vilos, nosotros estamos conectados al sistema a través de la subestación Quillota, mediante una línea de 160 kilómetros. Por lo tanto, estamos a bastante distancia del Parque Larrañán, que está más bien cerca de La Serena. En el gráfico de la derecha ustedes pueden ver la evolución de los precios spot, tanto en la barra Quillota, la curva roja, como la barra Don Goyo, en la curva azul. Y ahí podemos ver cómo con el incremento o la puesta en producción tanto del Parque Larrañán como de otros parques que se fueron inaugurando posteriormente, hemos comenzado a ver un desacople creciente entre los costos marginales de ambas barras de inyección y retiro. Entonces, por lo tanto, hoy día hay un costo en el diferencial de inyección y retiro promedio en los últimos meses cercano a los $20. Eso es un costo adicional que está en esta relación contractual y que evidentemente hay que hacerse cargo de alguna manera. Si nosotros tuviésemos en nuestra operación más cerca de Larrañán o más cerca de La Serena, este efecto sería bastante menor o probablemente no existiría. Por lo tanto, parques eólicos prácticamente todos hoy día concentrados entre Los Vilos y La Serena tienen este problema y que esperamos que dure hasta que esté puesta en marcha la nueva línea de transmisión de 500 kV. Por lo tanto, es un problema que nos va a perseguir de aquí por lo menos hasta fines del 2018. Otro ejemplo más reciente, esto es algo que hicimos el año pasado como complemento a nuestro contrato con el Larrañán. Firmamos 2 contratos de suministro con la empresa Sanedison, asociada a la planta Javiera, que es una planta de 70 megas, donde hemos hecho un contrato por poco más de 160 gigas por año. Esto es un contrato largo también, de nuevo, a 20 años, y esta es una planta que está hoy día lista. Alfredo nos contará quizás un poco más, operación comercial en estos días. La verdad que para nosotros fue una sorpresa también conocer a Sanedison y su capacidad de desarrollar y construir estas plantas en plazos extremadamente cortos. Ahí voy a hablar un poquito de eso al final, porque uno de los temas relevantes que hemos vivido en la selección de con quién contratamos, con quién negociamos, qué proyecto sí, qué proyecto no, probablemente una de las variables principales es tener enfrente una compañía que tenga expertise en el tema, de la cual hay muchas aquí presentes hoy día, pero quizás más importante que eso, compañías que estén comprometidas con sus proyectos y que aborden la negociación de los contratos en etapas, ojalá lo más avanzadas del desarrollo. Ojalá con estudios ambientales hechos o por aprobar, ojalá con ingenierías avanzadas, con los estudios geotécnicos, con ofertas de contratos de construcción, de forma tal que nosotros los clientes podamos sentir que las ofertas que estamos recibiendo tienen una base robusta y que el precio que logremos negociar no va a ser renegociado más adelante, ya sea porque los contratos EPC llegan a otros precios o porque los bancos prestan en condiciones distintas o por cualquier razón que haga que estos contratos no lleguen a buen término porque la planta no se construya o porque con las condiciones comerciales pactadas ya no es rentable para el operador construir. Normalmente los PPA son pieza clave para el financiamiento. Y esas otras cosas también que hemos aprendido a aceptar nosotros como empresa minera, a firmar contratos donde hay un compromiso firme de consumo, pero el compromiso de generación está sujeto a que haya financiamiento, que se construya la planta. ¿Ya? Evidentemente son todos temas que son manejables y gestionables a través de los contratos, pero requiere una voluntad adicional del cliente
de entender bien cuál es la realidad de estos proyectos y qué tiene que ocurrir para que los proyectos finalmente consigan financiamiento y se construyan. Y eso requiere entender también cuáles son las condiciones que típicamente piden los bancos y cómo construimos o hacemos contratos que sean bancables. Probablemente esa es una de las características más relevantes de estos contratos. El segundo contrato, muy importante también, es un contrato que hemos firmado con nuestros socios eólicos, Pattern Energy, a través del proyecto Conejo. Este es un proyecto un poco más grande, con un contrato un poquito más largo, por 200 gigawatt-hora por año. Y es un contrato, este es un proyecto que está por comenzar la construcción y esperamos que esté listo en el año 2016. En este caso aparece un fenómeno más o menos parecido al que vimos en el Arrayán. Claramente la gran cantidad de desarrollo de proyectos solares, prácticamente todos concentrados ahí en la tercera región de Copiapó, ha venido produciendo un efecto de desacople de los costos marginales muy parecido al anterior. Aquí vemos en la curva el costo marginal de Quillota en rojo, que aquí no se ve porque está bastante más abajo en el mapa, y los costos marginales en la subestación Diego Almagro, que es la curva azul. Y ahí vemos que, de nuevo, a finales del año pasado y lo que llevamos de este año, la puesta en marcha de los proyectos solares ha generado de nuevo una brecha en los marginales del orden de los 20 a 25 dólares, y en este caso, de nuevo, se transforma en un costo adicional, de minuto de que el operador solar está inyectando en Diego de Almagro a un precio que es 20 dólares menor al precio de la energía que está retirando en Quillota para vendérsela a Minera Los Pelambres. Y ese costo adicional va a estar ahí probablemente durante los próximos 2 o 3 años, y es posible que se incremente en la medida que se pongan en marcha los nuevos proyectos solares que están en carpeta y que están en construcción. Ese va a ser probablemente una barrera quizás importante para el desarrollo de nuevos proyectos solares. El diferencial o el desacople de los marginales creemos va a ser potencialmente muy relevante en el 2016, y eso puede inhibir la contratación de clientes que estén más bien situados en la zona central, hasta que no veamos qué pasa con la línea de 500 kV y cómo avanza, que también entendemos que tiene atrasos y riesgos también que hoy día no están resueltos. Para no aburrirlos más, yo diría que como grandes conclusiones o los grandes mensajes, para la empresa minera el precio ha sido y va a seguir siendo una de las principales variables a la hora de hacer estos contratos de suministro. Eso probablemente no es novedad para nadie, porque las presiones en los costos se han ido incrementando en el tiempo por todo lo que dije anteriormente: menores leyes, mayor uso de energía, mayores contextos más complejos que requieren producir o usar mucha agua de mar, genera más costo, más inversión. Por lo tanto, hay una presión bastante alta en mantener los costos bajos. El tema de la energía no es distinto. Nosotros, todos los contratos que hemos firmado en renovables, la razón principal ha sido porque son, además de energías limpias, energías competitivas. Han sido efectivamente precios más competitivos que otros. Eso es una buena noticia para la industria de la renovable. Se puede llegar a precios competitivos. Hay que tener, en el caso eólico, buenos recursos. En el caso solar, buenos costos y probablemente buenas estructuras de financiamiento hoy día, que es lo que está dominando un poco el mercado. Como dije, en el corto plazo la transmisión potencialmente va a ser una barrera para hacer nuevos contratos, dependiendo de los clientes. Los clientes mineros del norte probablemente están en una situación bastante distinta. Los que estamos más al sur vamos a estar más complicados para hacer contratos nuevos hasta no ver efectivamente este fenómeno, el desacople, qué magnitud puede alcanzar. Todavía es un misterio, vamos a ver cómo se resuelve en el tiempo. La relación minería-generación renovable requiere tiempo. Nuestra experiencia es que requiere mucho tiempo, requiere ser más creativo a la hora de diseñar los contratos,
requiere por el lado del cliente, en este caso nosotros, entender muy bien los riesgos, entender muy bien la naturaleza del recurso, la variabilidad, entender muy bien cuán robusto es el proyecto y su capacidad de financiarse y posteriormente construirse. A nadie le gusta firmar un contrato y quedarse sentado esperando a ver si en 6 meses la planta se construye o no. Por lo tanto, nosotros hacemos bastante due diligence de los proyectos y ver en qué se está fundamentando la oferta de energía más allá de lo que dice el PPA. Y asociado a esto, nuestra visión al menos es que por lo mismo elegir al operador y el proyecto que está buscando construir es la clave. Aquí nosotros en general miramos proyectos que están en fases de desarrollo avanzados, que vemos compañías que están comprometidas y jugadas con el proyecto, que han hecho las inversiones, que están avanzando, y ojalá encontrarnos con que el PPA es la última pieza del puzzle y no la primera. También hemos visto otros desarrolladores que buscan firmar un PPA para recién ahí comenzar a invertir en desarrollo y empezar a gastar plata. Nosotros buscamos en general todo lo opuesto, ojalá proyectos los más desarrollados posible y que el PPA y que efectivamente cuando negociemos precios podamos ver que detrás de eso hay ofertas concretas de contratos de construcción, que están todos los permisos en regla y que el proyecto tiene un bajo riesgo de no financiarse y construirse posteriormente. Y la participación en la propiedad de estos proyectos, que es algo que nosotros hemos implementado, somos socios con Pattern y con Saneison en los proyectos eólicos y solares como socios minoritarios. Es un tema que al menos a nosotros nos ha ayudado para manejar o contrarrestar el dilema de los precios fijos. Yo siempre que he conversado con algunos desarrolladores donde el speech del mundo renovable es que la generación eólica y solar, por definición, vienen amarradas con PPAs a precio fijo y que se indexan probablemente al CPI de alguna manera. Y que eso es mejor que el riesgo de los commodities, del carbono, del petróleo, y a todos nos gusta ver curvas donde todos estos costos se van a las nubes, mientras el renovable se queda en un precio fijo. Y yo siempre reacciono de la misma manera. La verdad que cuando el precio es fijo y es bajo, la respuesta es fácil. Cuando es fijo y alto, la respuesta también es fácil. Ahora aquí esto siempre cae en la zona gris, donde el precio es competitivo, pero no tan distinto a las alternativas térmicas. Y la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Prefiero un precio fijo o un precio indexado, por ejemplo, el carbón? Y ahí cuando uno ve un poco a los mineros antiguos, muchos de ellos con toda su vida profesional a precios del cobre menos de 1. A nosotros cuando inauguramos los pelambres 10 años atrás, el precio estaba en 0,63 centavos la libra. Hoy día está a 2,8, pero la toma de decisiones al interior de las mineras no siempre es tan evidente. Y la pregunta clásica es, bueno, ¿y qué va a pasar cuando el cobre baje a 1,5? ¿Qué pasa si China se resfría y los commodities se pegan un bajón? El carbón seguirá más o menos el cobre, pero el solar o eólico no. Se queda fijo por allá arriba. Por lo tanto, los precios fijos son buenos y son malos, dependiendo cómo se mire. Nosotros esta discusión la amortiguamos con estas participaciones en los proyectos, porque, bueno, participando en los proyectos, al menos en el caso de que los commodities bajen, parte de lo que pagamos con un bolsillo lo recibimos como dividendos en el bolsillo al lado, y eso tiene algún grado de... ahí hay un buffer o un colchón para mitigar este miedo o este dilema frente a los precios fijos, si es que son tan buenos o no. Otras compañías tendrán otras formas de hacerlo, pero nosotros ese es el camino que hemos encontrado para poder tomar estos riesgos o estos proyectos renovables e incorporarlos en nuestra matriz de consumo. ¿Qué esperamos? Esperamos seguir haciendo lo mismo en el futuro. Tenemos planes de expansión tanto en Pelambres como en nuestras operaciones en el norte. Estamos a la expectativa de ver cómo evolucionan nuestros estudios de factibilidad y prefactibilidad,
cuáles son nuestros timings, pero por cierto vamos a seguir mirando alternativas renovables porque creemos que, uno, pueden ser competitivas, dos, ya hemos hecho la pega, así que por lo tanto repetir lo mismo nos cuesta menos quizás, pero tres, es fundamental contar con proyectos que sigan siendo competitivos. El costo es algo que va a estar en forma creciente en la industria minera y se va a quedar aquí por un tiempo largo. Muchas gracias, no quiero aburrirlos más, para darle paso a mis siguientes colegas y ver la discusión que se viene más adelante, que seguramente va a estar muy interesante. Muchas gracias.